Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que créanme ha encendido la mecha en el mundo de las telenovelas turcas y, más concretamente, en el corazón de los fans de Love is in the Air. Ya saben, la serie que nos robó el aliento, nos hizo reír, llorar y sobre todo, nos enamoró de sus protagonistas, Serkan Bolat y Eda Yildiz, interpretados por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un revuelo enorme. ¿Kerem Bürsin no puede ver a Hande feliz con otro? ¿Celos? ¿Resentimiento? Simplemente la conexión especial que dejaron la química y el cariño entre ellos, que los llevó a una relación real. Bueno, vamos a explorar todas esas posibilidades y más. Prepárense para un análisis profundo, porque vamos a desentrañar los entresijos de esta historia. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí les mantendré informados sobre todas las novedades del mundo de las series turcas, chismes, análisis y mucho más. Así que suscríbanse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias por el apoyo. Bien, entremos en materia. La historia de Kerem y Hande, como ya sabrán, es un cuento de hadas moderno, una historia que comenzó en el set de grabación y que, para alegría de muchos, se trasladó a la vida real. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Se enamoraron, compartieron momentos increíbles, y su relación fue una fuente constante de interés para los medios y los fans. Sin embargo, como suele pasar, las cosas no duran para siempre. Después de un tiempo decidieron tomar caminos separados. Una separación que, como era de esperar, causó tristeza en muchos, pero también respeto por la decisión de ambos. Ambos siguieron adelante con sus vidas, con sus carreras, y por supuesto con sus relaciones sentimentales. Aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Después de la ruptura, Hande Erçel inició una relación con otro hombre, Hakan Sabank, un empresario turco de renombre. Y a partir de este punto es donde las cosas se ponen interesantes y donde los rumores sobre los supuestos celos de Kerem Bürsin empezaron a tomar fuerza. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores que alimentaron estos rumores. Primero, el evidente cariño y la conexión que siempre parecieron tener Kerem y Hande. Segundo, las reacciones y las publicaciones de Kerem en redes sociales. Tercero, las declaraciones de personas cercanas a ambos. Y por último, la propia naturaleza humana, la curiosidad, la especulación y el deseo de entender las emociones ajenas. Pero profundicemos un poco más en cada uno de estos puntos clave, porque la realidad de este tema es mucho más compleja de lo que a simple vista parece. Asterisco asterisco, analizando la conexión y el legado de Love is in the Air, el principio de la historia asterisco asterisco. Empecemos por el principio, por el corazón de todo esto, la innegable conexión entre Kerem y Hande. Recordemos que fueron pareja tanto en la ficción como en la vida real. Love is in the Air no fue solo una serie, fue un fenómeno. La química entre ellos traspasaba la pantalla, generando una autenticidad que cautivó a la audiencia. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo sugería una conexión genuina que iba más allá de las exigencias del guión. Estuvieron juntos durante un tiempo considerable, compartiendo momentos íntimos, viajes, alegrías y presumiblemente también dificultades. Es lógico pensar que dejaron una huella importante en la vida del otro. La experiencia de trabajar juntos, de construir un proyecto exitoso y de, además, iniciar una relación sentimental, forjó un vínculo que inevitablemente es fuerte y difícil de romper. Es normal que después de una separación, existan sentimientos encontrados, desde la nostalgia hasta la tristeza, pasando por el cariño y el respeto. Es decir, es completamente natural que incluso después de terminar una relación, exista una conexión especial, sobre todo cuando se comparte una experiencia tan intensa como la que vivieron Kerem y Hande. Pero la conexión va más allá de la simple relación sentimental. Compartieron el éxito de Love is in the Air, un proyecto que los catapultó a la fama internacional. La serie se convirtió en un fenómeno global, y ellos en las estrellas indiscutibles. Este éxito compartido, esta experiencia de trabajo en equipo, esta complicidad ante el mundo, generó un lazo que, aunque se rompa la relación, perdura en la memoria colectiva y en la individual. Por eso no es sorprendente que los fans sigan esperando, deseando, que esa conexión se mantenga y, en algunos casos, que se reactive.
Es importante destacar que la ruptura de una pareja no siempre implica el cese total del cariño o el respeto. En muchos casos, especialmente cuando la relación fue significativa, queda un pozo de afecto, de comprensión, de recuerdos compartidos que, aunque no se traduzcan en una relación romántica, siguen presentes. Es posible que Kerem y Ande sientan algo similar, un cariño residual, una admiración mutua, una nostalgia por lo vivido, que no necesariamente se traduce en celos o resentimiento, sino en una profunda comprensión de lo que compartieron. ***, las redes sociales, el espejo amplificado de las emociones ***. Ahora, hablemos de las redes sociales. En el mundo digital, todo se amplifica. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario es analizado y escrutado al detalle. Y por supuesto, Kerem Bürsin no es ajeno a esto. Después de la separación, y sobre todo cuando se hizo pública la relación de Ande con Hakan, muchos fans comenzaron a interpretar las acciones de Kerem en redes sociales como una reacción a esta nueva situación. En ocasiones, Kerem ha compartido publicaciones enigmáticas, frases poéticas, fotos reflexivas que algunos interpretaron como una indirecta. Es importante señalar que las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a las personas expresar sus sentimientos, compartir sus pensamientos y conectar con sus seguidores. Por otro lado, son un caldo de cultivo para la especulación, la interpretación errónea y la construcción de narrativas falsas. No es que Kerem haya hecho declaraciones directas, pero sí que ha dejado espacio para la especulación. ¿Era intencionado? ¿Simplemente una casualidad? No lo sabemos con certeza. Pero es innegable que cada movimiento de Kerem en redes sociales es analizado con lupa, y cualquier detalle es susceptible de ser interpretado como una señal de sus sentimientos. Un simple me gusta en una foto, un comentario sobre el amor, una cita filosófica, pueden ser suficientes para desatar una ola de especulaciones y de teorías sobre el estado emocional del actor. Además, las redes sociales fomentan la cultura del stalkeo, de la observación minuciosa y obsesiva de las actividades de los demás. Los fans de Kerem y Ande, al estar tan involucrados en sus vidas, no dejan escapar ningún detalle. Analizan cada foto, cada vídeo, cada historia, buscando señales, pistas, indicios de lo que realmente sienten. Esta obsesión, esta necesidad de saber, de entender, de descubrir la verdad, alimenta la especulación y, en algunos casos, la construcción de falsas realidades. Es fundamental recordar que las redes sociales no son un reflejo fiel de la realidad. Las personas a menudo muestran una versión idealizada de sí mismas. Publican fotos perfectas, comparten momentos felices, evitan mostrar sus debilidades y sus problemas. Por lo tanto, es imprudente basar las interpretaciones sobre los sentimientos de alguien únicamente en lo que se publica en las redes sociales. La realidad es mucho más compleja y a menudo más privada. ***, el papel de las declaraciones y el chisme de los círculos cercanos ***. El tercer punto son las declaraciones de personas cercanas. A menudo los amigos y familiares de las celebridades pueden ser una fuente de información, ya sea directa o indirectamente. En ocasiones, declaraciones ambiguas, gestos o comentarios sutiles pueden dar pistas sobre cómo se siente una persona. En el caso de Kerem y Ande han circulado rumores sobre las opiniones de sus amigos y familiares, que en algunos casos, han alimentado la idea de que Kerem no estaría completamente indiferente a la felicidad de Ande con otra persona. Pero, ¿qué tan confiables son estas fuentes? El chisme y los rumores son parte inherente al mundo del espectáculo. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fans, todos buscan información sobre la vida privada de las celebridades. En este contexto, las declaraciones de personas cercanas, sean verdaderas o no, son una fuente de interés y de especulación. Es importante ser cautelosos al interpretar las declaraciones de amigos y familiares. En muchos casos, estas personas pueden estar protegidas por la privacidad, lo que significa que no pueden o no quieren revelar información detallada sobre los sentimientos de las celebridades. Otras veces pueden tener sus propias agendas y sus declaraciones pueden estar influenciadas por sus propios intereses o por la relación que tienen con las partes involucradas. Además, la interpretación de las declaraciones puede ser subjetiva. Un simple comentario o un gesto casual puede ser malinterpretado o exagerado, creando una imagen distorsionada de la realidad. Los medios de comunicación, a menudo buscan generar interés y sensacionalismo, lo que puede llevar a la manipulación de la información y a la creación de narrativas falsas.
En el caso de Kerem y Hande es fundamental ser conscientes de la posible influencia de estos factores. Las declaraciones de amigos y familiares deben ser tomadas con cautela, y no deben ser consideradas como una prueba irrefutable de los sentimientos de Kerem. La verdad, en estos casos, suele ser mucho más compleja y a menudo desconocida. *** La psicología humana, el complejo mundo de las emociones ***. Pero, ¿qué hay de la propia naturaleza humana? Aquí entra en juego la psicología. Es natural que al ver a una expareja feliz con otra persona, surjan sentimientos encontrados. La envidia, el remordimiento, la nostalgia, la curiosidad, son emociones que pueden aflorar. Es difícil, por mucho que uno se esfuerce, permanecer completamente indiferente. Y esto, por supuesto, no implica necesariamente que existan celos, sino simplemente una reacción emocional ante una situación que inevitablemente genera un impacto. En este contexto debemos preguntarnos, ¿qué es exactamente lo que la gente interpreta como celos por parte de Kerem? ¿Se trata de una reacción normal ante la felicidad de su expareja? ¿O hay algo más profundo? La psicología nos enseña que las emociones son complejas y multifacéticas. No existe una respuesta única y definitiva a esta pregunta. La reacción de Kerem al ver a Hande feliz con otra persona puede estar influenciada por una serie de factores: su personalidad, su historia, la relación que tuvo con Hande, el tiempo que estuvieron juntos, etc. Algunos podrían argumentar que Kerem, al ser una persona pública, se siente de alguna manera obligado a mostrar una reacción ante la nueva relación de Hande, ya sea para mantener su imagen o para no parecer insensible. Otros podrían decir que simplemente es humano. Que es imposible no sentir algo al ver a alguien a quien has amado feliz con otra persona. Otros podrían interpretar ciertos gestos o comentarios como una señal de que todavía existen sentimientos no resueltos. Pero, ¿qué otras emociones podrían estar presentes? La nostalgia, el recuerdo de los momentos compartidos, el cariño residual, la tristeza por el final de la relación, la curiosidad por saber cómo le va a Hande, la admiración por su felicidad, son solo algunas de las emociones que podrían estar presentes. La envidia, aunque posible, no es la única respuesta. Además, es importante considerar el contexto cultural. En algunas culturas, la expresión de las emociones, especialmente las negativas, está más restringida que en otras. En Turquía, por ejemplo, la discreción y la privacidad son valores importantes. Por lo tanto, es posible que Kerem, por su propia personalidad y por las normas culturales, no exprese abiertamente sus emociones, incluso si las siente. Es fundamental, en este análisis, evitar la simplificación y la generalización. La psicología humana es compleja, y las emociones son individuales. No podemos asumir que Kerem siente celos solo porque Hande está feliz con otra persona. Debemos ser cautelosos al interpretar sus acciones y sus palabras, y debemos respetar su privacidad y su derecho a sentir lo que siente sin juzgar ni especular. ***. La exageración de los fans y los medios, la creación de una narrativa ***. Y por supuesto también está la posibilidad de que todo sea una exageración. Que los fans, por su cariño a la pareja, estén romantizando y dramatizando la situación, proyectando sus propios deseos y anhelos en la realidad. O que los medios de comunicación, buscando generar interés, estén exagerando los hechos para crear una narrativa más atractiva. Es crucial reconocer el papel de los fans y de los medios de comunicación en la construcción de esta narrativa. Los fans de Love is in the Air, al estar tan involucrados en la serie y en la vida de sus protagonistas, desean verlos juntos, desean que su historia de amor continúe. Esta ilusión, este deseo, puede llevarlos a interpretar las acciones de Kerem de manera subjetiva, buscando señales de que todavía existen sentimientos entre ellos. Los medios de comunicación, por su parte, buscan generar interés y, en muchos casos, sensacionalismo. La historia de Kerem y Hande como expareja es una noticia atractiva. La idea de que Kerem pueda sentir celos, de que exista una rivalidad amorosa, es un tema que genera debate y atención. Por lo tanto, es posible que los medios, para aumentar su audiencia, exageren los hechos, creen una narrativa más dramática y sensacionalista. Es importante ser conscientes de esta dinámica. Los fans, por su cariño y su idealización, pueden interpretar las acciones de Kerem de manera romántica y exagerada. Los medios, por su necesidad de generar interés, pueden distorsionar la información y crear una narrativa que no se corresponda con la realidad.
Es fundamental, como espectadores y seguidores, mantener una postura crítica y no dejarnos llevar por las especulaciones y las interpretaciones subjetivas. Debemos ser conscientes de que la realidad, a menudo, es mucho más compleja y menos dramática de lo que parece. Desmontando el mito, ¿qué podemos concluir? Lo cierto es que hasta el momento, no hay pruebas concretas de que Kerem Bürsin sienta celos de la relación de Hande Erçel con Hakan Sabank. No hay declaraciones directas ni acciones evidentes que lo demuestren. Lo que sí hay son rumores, especulaciones, interpretaciones y sobre todo, la profunda conexión que los fans sienten por esta pareja. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la relación entre Kerem y Hande fue especial y dejó una huella profunda en ambos. Segundo, que las redes sociales y los medios de comunicación amplifican cualquier detalle, creando una atmósfera de especulación constante. Tercero, que la naturaleza humana es compleja y las emociones son difíciles de controlar. Y por último, que a pesar de todo, la historia entre Kerem y Hande es un tema que sigue generando interés y debate. En definitiva, la idea de que Kerem Bürsin no puede ver a Hande feliz con otro es, en gran medida, una construcción, una interpretación basada en rumores, especulaciones y, sobre todo, en el deseo de los fans de verlos juntos. Es posible que exista cierta nostalgia, respeto y cariño mutuo, pero hablar de celos es, probablemente, exagerado. Lo importante es respetar las decisiones de ambos, desearles lo mejor y recordar que, aunque sus caminos se hayan separado, su historia juntos siempre será especial. Y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de las series que nos han regalado. El futuro, más allá de la especulación y hacia el respeto. Es fundamental que como seguidores de Kerem y Hande recordemos que son seres humanos, con sentimientos y con derecho a su privacidad. La especulación constante, la interpretación de cada acción, el escrutinio de sus vidas privadas, puede ser abrumador y, en muchos casos, perjudicial. Debemos respetar sus decisiones, apoyar sus carreras y desearles lo mejor, sin importar con quién estén o qué hagan. La verdadera admiración se demuestra respetando la individualidad y la autonomía de cada persona. En el futuro es importante enfocarnos en el talento de Kerem y Hande, en sus proyectos profesionales, en las nuevas historias que nos esperan. Dejemos atrás la especulación, los rumores y las interpretaciones subjetivas, y disfrutemos de su trabajo, de su arte y de su capacidad para emocionarnos y entretenernos. La historia de Kerem y Hande como pareja, ya es parte del pasado. Pero su legado como artistas, como creadores de historias, como personas que nos han regalado momentos inolvidables, sigue vivo. Celebremos ese legado, y esperemos con entusiasmo el futuro, sin juicios, sin especulaciones, solo con respeto y admiración. Un llamado a la reflexión y al debate constructivo. Para concluir, quiero invitarlos a la reflexión. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que los rumores sobre los supuestos celos de Kerem son exagerados? ¿Creen que existe un cariño genuino entre él y Hande más allá de la especulación? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus análisis. El debate es fundamental para comprender mejor esta compleja situación. Pero por favor, hagámoslo con respeto, con empatía y con la conciencia de que estamos hablando de seres humanos, con sus propias historias, sus propios sentimientos y su derecho a la privacidad. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, lo más importante es disfrutar del viaje, de las historias y de la magia que nos regalan las series turcas. Hasta la próxima.